Con este panel, como les contaban los organizadores, en un principio ha sufrido algunas alteraciones, producto de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a esta hora de estar convenciendo a los diputados para que aprueben el proyecto del salario mínimo. Pero acaba de llegar a este salón el subsecretario de Hacienda, don Alejandro Mico, que recién se acaba de bajar del avión y aquí ya llegó a nuestros salones, así que lo invitamos, por favor, subsecretario. Le agradecemos su presencia. Alejandro Mico es doctor en Economía de la Universidad de Harvard y máster de la misma casa de estudio, ingeniero civil industrial y máster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Entre 1994 y 1996 fue profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, además de asesor del Ministerio de Hacienda. Ha sido economista en el Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, D.C., economista senior del Banco Central y asesor senior en el Ministerio de Hacienda. También fue coordinador de asesores y de mercado de capitales de la misma cartera. Actualmente es profesor de la Universidad de Chile y subsecretario de Hacienda del Gobierno de Chile. Subsecretario, por favor. Antes que nada, disculpen llegar aquí. El ministro me pidió que los excusara. Tocó dos proyectos complejos, uno que es el veto y el otro el salario mínimo, así que no pudo estar presente. Me pidió que lo reemplazara aquí en Temuco. La verdad que es como la tercera vez que vengo ya a Temuco y esta es la segunda vez que vengo a juntarnos ahí con Corp Araucanía, así que agradezco la oportunidad de estar aquí. Voy a pasar bien rápido porque sé que estamos un poco atrasados. Dejen pasar muy rápido. Voy a hablar un poco de la economía, un poco de la situación de la región y también un poco las perspectivas de lo que creo que deberíamos estar trabajando para mejorar el nivel de crecimiento del país, que obviamente con los actuales niveles 2% no podemos estar conformes. Déjenme aquí simplemente ver, ahí está la evolución en el gráfico de la izquierda, está la evolución del crecimiento de países de nuestra región que tienen una componente, y Australia que tiene una componente importante de minerales. Y como se ve ahí, pasado el 2014, todos los países empezamos Chile parte un poco antes, parte el 2013, una bajada importante del crecimiento de niveles de 5 a niveles más de llegando al 2%. Caso de Perú, que es un caso que es interesante de ver porque es una economía muy cercana a nuestra estructura, se demora un año más en tener esta caída del crecimiento y cae de niveles de 6 a niveles de un crecimiento del 2% a comienzos del año 2015. Y ahí lo que se ve sí es que Chile se mantiene plano y Perú en el último tiempo empieza a retomar el crecimiento y empieza a tener niveles de crecimiento del 4% y nosotros nos quedamos en un nivel de crecimiento de un 2%. Y eso es un tema importante que quiero poner sobre la mesa. Ahora, cuando uno ve el tema de inversión, que es una componente muy importante para ver cómo viene el crecimiento siguiente, el futuro, uno ve que nuevamente tenemos que a partir del año 2013 el nivel de inversión empieza a decaer. Primero en Chile, pero también después con un cierto rezago, con el mismo rezago más o menos que en el caso del crecimiento para Perú, tenemos que la inversión empieza a decaer en ambos países y llega a niveles negativos. Y vemos la situación de que tanto Chile como Perú siguen con tasas de crecimiento en inversión negativas. Esto el primer trimestre de este año. Situación que también nos habla un poco de cómo nuestros dos países
se vieron enfrentados a una situación similar de caída del precio de los commodities del cobre, y eso les afectó tanto al nivel de crecimiento, pero también ha afectado fuertemente el tema de la inversión. En general, en Chile, si uno ve los datos hacia los últimos años, la inversión en minería claramente era la componente más importante del crecimiento para la inversión en nuestro país, para la formación bruta de capital. Y esto se vio ralentizado fuertemente con el fin del superciclo de los commodities. Ahora, es interesante ver que uno se plantea en esta situación, en esta nueva realidad, donde tenemos un nivel de precio más bajo de los commodities, que ha hecho que la economía se ralentice, que ha hecho que el proceso de inversión se ralentice fuertemente, el tema surge la pregunta de cómo nuestro país puede salir de esta situación que ya la conocemos de hace un par de años. Cómo el país debe enfrentar esta situación de un menor valor de los commodities que ha afectado su nivel de crecimiento y su nivel de inversión. Y ese es el punto clave que me gustaría dedicarle un poco más de tiempo a la presentación. Porque ante esta situación de una caída del valor de los commodities, nuestra economía tenía que ser en una primera etapa ajustarse a esta nueva realidad y en una segunda etapa ver cómo salíamos. Y dejen partir mostrando que el ajuste que teníamos que hacer una vez iniciado esta caída del precio de los commodities era un ajuste de nuestras políticas macro. En particular, cuando cayó el precio del cobre, era muy importante que el precio más importante de la economía, que es el tipo de cambio, se ajustara y tuviésemos una depreciación del peso, es decir, que el valor del dólar aumentase. Y este es un punto clave para la primera fase de este ajuste a esta nueva realidad de un precio del cobre más bajo para nuestro país. Y en el caso de Chile pasó exactamente lo que tenía que pasar, tuvimos una fuerte devaluación de nuestro peso, el tipo de cambio real saltó en nuestro país. Vean ahí el gráfico de la derecha, cómo salta el tipo de cambio real fuertemente con esta caída del precio de los commodities. Y eso es importante porque de alguna forma teníamos que ajustarnos y decirnos, ¿saben qué? A hoy día lo que exportamos en valores menos, por lo tanto tenemos menos capacidad para importar. Si vendemos el cobre más barato, tenemos menos capacidad para importar y por lo tanto teníamos que hacer que el importar nos saliese más caro, de tal forma de que ajustáramos nuestro nivel de consumo y nos ajustáramos a esta nueva realidad donde el precio de nuestro principal valor bien de exportación había caído. Y eso lo hicimos. Tuvimos ese ajuste importante en el tipo de cambio que nos permitió también ajustar nuestra cuenta corriente, que es algo clave para no tener una crisis a futuro. Ahí está la evolución en este gráfico de la derecha, como la cuenta corriente, que no es otra cosa que el diferencial entre lo que importamos y menos lo que exportamos, ¿ok? Cuando uno tiene una cuenta corriente deficitaria, estamos diciendo de alguna forma estamos consumiendo más de lo que estamos produciendo. Como les mencioné, cae el precio del cobre, somos más pobres, tenemos que ajustar la cantidad que importamos, ya que lo que estamos exportando vale menos. Y como Chile dejó que el tipo de cambio se fuera, logró hacer el ajuste. Ahí está el caso de Chile, como van viendo, cómo el déficit de cuenta corriente se ajustó a niveles razonables de un 1% del PIB. Muchos países de la región no han tenido la capacidad de hacer ese ajuste. Por ejemplo, vean el caso de Colombia, que también le cayeron el precio de sus commodities, cobre,
cobre, carbón, petróleo, pero no han logrado hacer ese ajuste. Por lo tanto, en esta parte, esa primera parte de reacción de la economía chilena se hizo en forma correcta. Lo segundo que teníamos que hacer cuando enfrentamos esta menor demanda externa, porque el precio del cobre estaba más bajo, era decirnos de qué forma podemos estimular la demanda interna de tal forma de compensar algo de que lo que estamos vendiendo lo estamos vendiendo más barato. Y ahí los estándares es ver dos cosas simplemente. Uno es la política monetaria expansiva, que el Banco Central la hizo, y la otra es una política inicial fiscal expansiva, que el país también lo hizo. Recordemos que el 2015 el aumento del gasto fiscal fue de un 8,4%, para este año está pronosticado un 4,4%. Hicimos esa parte también del estímulo de la demanda interna debido a que se estaba cayendo el tema de la demanda externa. Por lo tanto, esa parte también la hicimos en forma correcta, tanto con el gasto fiscal como por la política monetaria. Y esa situación nos ha permitido, de alguna forma, pasar esta primera etapa, afrontar este nuevo ciclo de los commodities más bajos con un nivel de, por ejemplo, de cesantía con niveles estables, relativamente bajos para nuestros niveles históricos. Pero obviamente aquí surge la pregunta, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Voy a saltar un poco lado regional para ir más al tema de la productividad, dado que tengo poco tiempo. ¿Cómo vamos a salir de este punto? ¿Cómo salimos de la situación actual de un crecimiento de un 2%, que no nos puede dejar conformes? Y ahí, obviamente, lo que tenemos que hacer es ver de qué forma mejoramos nuestra capacidad productiva en el país y cómo tomamos ventaja de las nuevas condiciones que se han puesto en nuestra economía. Y dejen partir por los temas de cómo hacemos para mejorar nuestra capacidad productiva y después pasar qué oportunidades se abren para nuestra economía en esta nueva realidad y por dónde debiésemos retomar un mayor nivel de crecimiento hacia futuro. Respecto a las condiciones para mejorar la productividad, lo primero, creo que es muy importante, es volver a poner el eje de nuestra discusión en el tema de la productividad. Volver a poner el eje en nuestra discusión, tanto de gobierno como de política, como de nuestra sociedad, subirle nuevamente el tema de la productividad como algo importante. Algo importante porque está detrás del crecimiento de nuestra economía y por ende ese crecimiento nos va a permitir tener los recursos necesarios para financiar un mejor bienestar para nuestra población, para financiar la reforma educacional, para financiar una mejora en la calidad de los servicios de salud. Por lo tanto, ese creo que es un tema importante, creo que se han hecho avances en eso, está la Comisión de la Productividad, veo ahí al señor Joseph Ramos, que lo pone, están la CPC, hace un tiempo atrás nos entregó un listado importante de 100 medidas para mejorar la productividad, el gobierno lanzó hace un tiempo atrás 22 medidas para mejorar la productividad. Primero, creo que el tema de poner el tema de la productividad y del crecimiento de nuevo en el debate, en medio del debate, creo que es importante, cosa que creo que en los últimos años no habían estado tan presentes en el debate. Eso es lo primero, pero ahí cómo bajamos a temas concretos de mejoras en la productividad y mejoras para el crecimiento. Creo que hay temas importantes, lo primero de ellos, no voy a nombrarlos todos, los que están ahí, educación, mejor financiamiento, exportación de servicios, energía, infraestructura, eficiencia pública y competencia. Dejen centrarme en dos de estos puntos que creo que son importantes y los pasos y las cosas que estamos haciendo para retomarlos. Primero, creo que en el tema de energía se hicieron una serie de modificaciones regulatorias que han permitido una buena inversión en ese sector y creo que, a diferencia de lo que nos pasaba en Chile el 2014, el tema energético
no es un tema tan importante porque se están haciendo las inversiones en forma adecuada, tenemos récords históricos de inversión en energía. Por lo tanto, no quiero ahondar mucho en ese punto. Un tema donde no hemos sido capaces de retomar con más fuerza es el tema de la inversión en infraestructura. Y en ese punto es importante de ver de qué forma podemos aumentar la inversión en infraestructura. Como ven ahí en los gráficos, en el gráfico de la derecha, ahí está la evolución de la inversión pública en infraestructura en sus dos componentes, en su componente directa por el MOP y en su componente de concesiones. Creo que el tema de ser capaces de mantener niveles de inversión importantes, como lo que hemos tenido, aumento importantes de los niveles de inversión pública en el último tiempo, hay que mantenerlos, pero hay que hacerlos complementándolo con mayor inversión vía concesiones. Y para ese tema se ha aumentado, se ha acelerado los procesos de las carteras para ser concesionadas. El año pasado tuvimos otorgamientos de concesiones, no ejecución, sino otorgamiento de concesiones del orden de $700 millones. Para este año también se está previendo ese mismo nivel para concesionar. Por lo tanto, ese es un punto importante de retomar con más fuerza. Y un tema para concretizar esta mejora de la inversión en concesiones, sí se han hecho dos cosas. Una de ellas es crear un fondo de infraestructura y otra cosa es flexibilizar las oportunidades de inversión que tienen los fondos de pensiones y las compañías de seguro. La medida de simplemente flexibilizar las oportunidades de inversión directa de los fondos de pensiones y las compañías de seguro podrían tener la capacidad de inyectar del orden de $4.000 millones a el sector de infraestructura. Por lo tanto, por ese lado, este tema que está siendo hoy día discutido en el Congreso, que eran parte de las 22 medidas que lanzó el Ejecutivo para mejorar la productividad, está en el trámite legislativo, de tal forma que esperamos que en el corto plazo pueda ser una ley y esto va a abrir una fuente de financiamiento importante para las concesiones. Pero por otro lado, para mejorar también el tema de la infraestructura y la inversión, se ha lanzado al Congreso un fondo, el llamado Fondo de Infraestructura. Y aquí quiero ser claro que en este tema, en el tema del Fondo de Infraestructura, la idea clave del Fondo de Infraestructura es tener un mecanismo a través del cual se puede hacer un manejo más eficiente de las concesiones a través del tiempo. En particular, un manejo más eficiente de las concesiones cuando éstas llegan al final de su periodo de vida. Tenemos varios casos, en el caso de Chile en el corto plazo, las rutas, por ejemplo, a San Antonio y Valparaíso, el tema de ese se van a relicitar. La idea de este fondo es tener la capacidad de que los flujos que llegan por el tema de los peajes puedan ser utilizados, esos ingresos que llegan puedan ser utilizados en nuevas concesiones. Y ese punto es importante para mejorar la infraestructura. Y por último, y esto un minuto más, creo que hay un tema que es muy importante que mencionemos y que creo que es un área de oportunidades que se está abriendo al país. Con la caída del precio, la caída del valor del peso, es decir, la depreciación del peso, se abren oportunidades para nuevos sectores para exportar. Obviamente uno de ellos es la agricultura, que no voy a mencionar, forestal, el tema acuícola. Pero se abren también la oportunidad de nuevas áreas para poder crecer como país. Y una de las áreas que se abre y que está teniendo cierto efecto ya en la economía es el tema de la exportación de servicios. ¿Qué es la exportación de servicios? Es simplemente la capacidad que tengamos de exportar el conocimiento de nuestros técnicos y profesionales. Y en ese punto, creo que el tipo de cambio más devaluado es un factor que ayuda a esto. Segundo, Chile tiene ventajas comparativas en las tres áreas fundamentales para la exportación de servicios. Capital humano, Chile tiene el mejor capital humano de toda la región,
tenemos la mejor cobertura de capital de educación terciaria de toda la región, por lo tanto tenemos una ventaja comparativa en ese punto, que es fundamental para exportar servicios. Segundo, tenemos la mejor conectividad de Latinoamérica. También las inversiones que se han hecho en telecomunicaciones nos han puesto a ser el país mejor conectado con mayor penetración de Internet de toda Latinoamérica. Segundo punto importante de ventaja comparativa para este sector. Y tercero, Chile ha seguido, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, su proceso de apertura hacia el mundo, ya no a través de los tratados de libre comercio, con el cual ya tenemos con el 80% del PIB mundial, sino con los acuerdos de no doble tributación, que son los acuerdos que son fundamentales para que un país pueda exportar servicios y de esta forma no exporte impuestos. Y Chile esperamos que a finales de este gobierno tenga acuerdos de no doble tributación con el equivalente de países que representan casi el 85% del PIB mundial. Es decir, nos hemos abierto completamente también, no solamente para los bienes, sino que también para los servicios. Y esto nos deja con la tercera ventaja comparativa dentro de la región para ser un player importante en esto. Las exportaciones de servicios han ido creciendo a una tasa mucho más rápida que bienes en los últimos 10 años, tanto a nivel mundial como en Chile. Esto es una etapa, una nueva oportunidad que esta ciudad está jugando un rol muy importante. Esta ciudad, hace 10 años nadie ni iba a pensar que pudiera estar exportando servicios, que estuviera haciéndole el accounting a bancos en Estados Unidos, que estuviese dándole accounting o diseño a empresas en otras partes del mundo. Y ya lo tenemos con un aumento importante del orden de 400 personas ya trabajando en eso, que con un acuerdo que se firmó con Corfo van a llegar a 900 técnicos y profesionales. Creo que esta es un área, la exportación de servicios, donde el país puede encontrar un nuevo eje de crecimiento, como lo fue el pasado cuando cayó el cobre, la agricultura, los salmones, los servicios pueden empezar a jugar un rol. Y es una industria que es limpia, es una industria donde lo importante es el capital humano, no el capital físico, por lo tanto ayuda a una mejor distribución del ingreso y también es una industria que está muy relacionada con el esfuerzo que estamos haciendo como Estado de mejorar la educación. Creo que eso es uno de los puntos por los cuales el crecimiento del país debiese retomar. Otros son medidas de productividad en cada uno de los sectores, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Agradecemos, subsecretario.